Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cinebros, donde todo lo sabemos y lo que no sabemos nos lo inventamos. Buenas noches, damas y caballeros. En esta ocasión, como se darán cuenta, es un episodio un poco vacío en el sentido de que solo somos dos pelones aquí. Ok, como invitado, como primera persona, tenemos aquí a nuestro invitado Mike, que tiene un regreso triunfal al canal después de mucho tiempo. Hola. Sí, ¿cuándo fue la última vez? Justamente para el episodio de Mandaloriano, ¿no? Creo que sí, fue para la de Mando. Sí, sí, sí. Y obviamente estoy yo, el que nunca falta, Juanichi, el más guapichi. Entonces, para empezar, este va a ser uno de esos episodios en los que no vamos a estar hablando de una película como tal, sino que vamos a estar hablando de un pequeño debate que puede ser como la antesala para un episodio futuro que Sebas quiere hacer. Y esta vez lo que vamos a hablar es las adaptaciones de cómics al cine. Súper. Entonces, antes de empezar, sí me gustaría saber, Mike, ¿cuál es como tu experiencia con los cómics en general? Pues yo creo que estamos muy cercanos en edad, ¿no? Y creo que tuvimos esta bendición de que realmente nosotros nacimos en un mundo donde las adaptaciones de cómics eran algo normal, algo rutinario, ¿no? Me parece loquísimo pensar que nuestros papás solo vieron nada más a Superman de Christopher Reeve y a Batman de Michael Keaton y eso fue lo único que tuvieron durante años, ¿no? Y los papás anteriores, tal vez el Superman de George Reeve No se te olvide la serie Linda Carter de Wonder Woman. la serie de Linda Carter de Wonder Woman y el Batman de Adam West haciendo el Batitwist. Entonces, me parece loquísimo, ¿no? Como para nosotros eso es algo totalmente alienígena, ¿no? Y tiene mucho que ver con el paso del tiempo, el desarrollo de la tecnología para poder realmente hacer lo que estaba en los cómics, que era tan inverosímil y tan, no sé, requería tanto de efectos especiales que no existían en aquella época. Y pues Sí. yo me crié en un mundo donde las películas que miraba eran las películas de Tobey Maguire como Spider-Man, las primeras de X-Men con Hugh Jackman, James Marsden, Patrick Stewart, Ian McKellen y todos ellos, ¿no? Entonces, al final, para mí es como, bueno, ese es el cine que vengo viendo desde que tengo memoria. Por lo mismo, nunca le he hecho el feo, al contrario, soy muy fan de las adaptaciones de cómics y por supuesto, por lo mismo al pertenecer a esta generación, creo que en el caso de nosotros es muy probable que primero vimos las películas y después nos fuimos a los cómics, ¿no? Sí. Probablemente vimos en alguna tira cómica del periódico, yo me recuerdo que hubo una época donde en Prensa Libre Sí. publicaban cómics de Spider-Man, ¿no? Y me recuerdo que publicaron un par de historias ahí de Spider-Man contra el buitre y todo, y es de lo poco que me recuerdo realmente de cómics, porque aquí en Guatemala no vendían cómics, o sea, realmente tenías que mandarlos a traer o algún tío. Me recuerdo que un tío un par de veces me trajo, pero no es lo mismo, ¿no? Realmente creo que en su momento es como, no, yo ya nací viendo las películas, ya para qué los cómics. Ya más grande, obviamente entendí el valor del cómic y hoy en día me parece, su medio de origen me parece una belleza, ¿no? Y claro, la típica conversación de siempre, como con toda adaptación, adaptaciones de libros, adaptaciones de biografías incluso, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay cómics que me gustan muchísimo más que la adaptación de cine y viceversa, ¿no? Sí. Sí, mira, por mi parte, yo sería más o menos yo me voy más o menos por la misma línea que vos, solo que las películas que vos decís no se me hacen tan alienígenas, porque, por ejemplo, mi papá, él fue quien me presentó las películas de Michael Keaton como Batman, o sea, ahí conocí al Pingüino de Danny DeVito y al Joker de Jack Nicholson, entonces no se me hacen tan alienígenas. Ahora, otra cosa que también me fue como un pequeño jalón para la introducción fueron las series animadas de la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Ilimitada, Los Jóvenes Titanes, Claro. entre muchas otras. Y de vez en cuando se me filtraba algún episodio de la serie de los 90 de X-Men también.
Yo igual, o sea, yo me crié con esa serie de los noventas de X-Men, con la serie de los noventas de Batman, con la serie de los noventas de Spider-Man, que era buenísima también, que yo esperaría que la revivan, así como revivieron X-Men 97, me encantaría que revivieran también la serie animada de Spider-Man, estaría sensacional. Pero te digo, o sea, alienígena en sí, no porque las películas fueran raras, de hecho yo desde niño veo películas antiguas precisamente con mi papá. Yo vi primero las películas de los 70 de Star Wars, los 4, 5 y 6, antes de siquiera ir a ver 1, 2 y 3 al cine, pero a lo que me refiero es el concepto que me parece tan alienígena es pensar que solo esas películas existían. Y para nosotros ahora es tan normal ver una película de Ant-Man, ¿no? Que es un personaje tan X, que no lo es, pero me refiero a, para el público en general, es un personaje tan X y ahora existen hasta de los Guardianes de la Galaxia, existió hace poquito una de Supergirl, o sea, el tener tanto para seleccionar, tanto para ver, ya lo vemos tan normal que a eso me refiero, ¿no? Es como muy raro pensar que hace unos 30 años era como Batman, Superman y te chingas, solo eso. Sí, sí, por ejemplo, conmigo, si tuviera que decir cuál fue la película que me jaló a adentrarme en el mundo de los cómics así de lleno, fue Vengadores 2012. Esa fue la que me dio el jalonazo para empezar a leer cómics y todo eso. Y también con lo que mencionabas de los cómics ¿cómo se dice? En el periódico. Sí llegué a ver un par, pero principalmente los que veía eran los de Garfield. O sea, yo de superhéroes nunca llegué a ver. Pero sí, luego con los años empecé a buscar tiendas aquí en Guatemala que se especializan, donde pudiera encontrar cómics. Y entonces descubrí, entonces le empecé a poner más atención a los stands de revistas que estaban en las cajas de los centros comerciales, de los supermercados. Ahí, o sea, muchos de los cómics que tengo actualmente los jalé de esos stands. Sí, no es mi intención meterle gol ahí a la torre, pero me recuerdo que la torre traía muchos cómics, sobre todo de DC Comics. Sí, y tuve muchos de la época de los nuevos 52. Sí, pero de vez en cuando traían alguno de los macroeventos. Por ejemplo, mi copia de Crisis en Tierras Infinitas lo jalé de uno de esos stands. Qué cool. Sí, sí. No, ya tengo una colección, ¿sabes? Ya tengo incluso varios de estos tomos recopilatorios de historias. Tengo All Star Superman, tengo uno de Spider-Man por ahí que incluye la muerte de Gwen Stacy, o sea, todos esos cómics. Y lo quiero crecer más, ¿sabes? Me encantaría tener una librera, pero llena de cómics. Me encantaría en algún futuro. Sí, y con el tiempo también fui buscando en otras tiendas, por ejemplo, Madhouse. O sea, ahí no solo encontré de superhéroes, sino también de otras cosas. Por ejemplo, de ahí jalé los únicos 2 cómics de Transformers que tengo, que para los que no saben es una de mis sagas favoritas. También jalé cómics de Godzilla. Ahí también. Pero luego con el paso de los años, la torre como que perdió el punch y ya no estuvo vendiendo cómics. Entonces ahora lo que tienes que hacer, volvimos a la época en la que tenés que mandarlo a pedir o directamente ir a una tienda que se especialice en traer este tipo de contenido. Y obviamente no es por hacer spam. Pero, por ejemplo, Meow Meow Shop, que es de cómics y manga, o Taku Store, esos son algunos. O la Kirby Store, Kirby Store. También por San Cristóbal hay una muy buena que se llama Elépolis, que está constantemente también actualizando. Sí, de hecho, ahí fuimos con Luis Carr una vez a jalar cómics. Ahí jalamos los cómics de Spider-Man Noir y también jalamos el de Woman of Tomorrow de Supergirl. Y también, creo que uno de mis favoritos, un reprint del Action Comics número 1. Cool, me gusta. Sí. Me gusta. Y pues bueno, creo que, no sé si te parece, pero podemos ir entrando al tema de, según lo que hemos aprendido con estos años siendo tan fans de las adaptaciones de cómics, no sé, ¿cómo crees o cómo dirías que se hace una buena adaptación de cómic? Mira, creo que puedes ir por 2 caminos.
o es la adaptación de una historia en concreto, o sea, agarras la historia como tal y la adaptas de panel a panel, como lo ha hecho DC con con películas animadas como The Dark Knight Returns, o ahorita que viene la de Nightfall. O sea, ahí es como literalmente adaptar la historia como tal. O el segundo camino que yo veo es tomar elementos de ciertas historias y generar una historia original a base de esas. O al menos así es como yo lo veo. O al menos esos son como los dos caminos que yo veo que puedes tomar. Que si me preguntas, personalmente me gusta más la segunda opción, ¿no? Y creo que un ejemplo de oro de eso podría ser el Superman del año pasado, película Sí. de la cual ustedes lo saben, soy muy fan, pero me gusta que realmente pues, James Gunn dijo, vamos a agarrar el feeling de All Star Superman, pero para nada es la historia de All Star Superman, es nada más cómo se siente de episódica, digamos, en el sentido de que hay un montón de villanos que tiene que enfrentar a lo largo de varios capítulos, de varios tomos en su momento, ¿no? Cuando se iban publicando mensualmente. Tiene todo ese feeling con el Superman bonachón y todo, que no es que esté empezando, pero tampoco está ya en lo último, como ese Superman. Yo creo que ese es y sobre todo me gusta porque también juega un poquito con el tema de las expectativas, ¿no? O sea, qué aburrido también ver algo y saber al 100% qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? Y si te das cuenta, es muy raro que hagan eso en live action. Usualmente lo hacen, como mencionabas, en películas animadas, que DC son los reyes de las películas, de las adaptaciones de cómics animadas. No me puedes negar que Marvel tendrá una o dos, DC tiene como 70,000. Entonces, pero veo que sí, en live action como que no se arriesgan mucho a adaptar al 100%. Sí, por ejemplo, sí, creo que un ejemplo de eso, de que no se arriesgan, creo que sería The Dark Knight Rises, porque porque si ya conoces los cómics, por lo menos ahí yo identifiqué 3 historias importantes que son The Dark Knight Returns, o sea, el hecho de que estuviera retirado mucho tiempo, Nightfall cuando le rompió la espalda, y yo metería un poco de No Man's Land cuando el terremoto sacude a Gótica y lo separa de todo el mundo. Sí, tenés toda la razón. Y lo mismo es con Dark Knight. Dark Knight tiene elementos de Long Halloween, tiene elementos de Dark Victory, tal vez. Sí, también, o sea, tiene todo un poco esa historia, ¿no? Y creo que eso es lo que le da el valor real a la película, ¿no? Al final es una amalgama, pero que tiene sentido dentro de la narrativa, dentro de lo que el director quiere contarte, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy tan clavado con que todo tenga que ser 100% como el cómic, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, algo clave es, si van a realizar un cambio, tiene que tener sentido dentro del mismo universo. Está bien, o sea, me vas a presentar, y esto lo hablábamos la vez pasada, no sé por qué nos desviamos, estábamos hablando de Star Wars, pero nos desviamos a hablar de cómics en su momento, pero decía yo, por ejemplo, en Batman vs. Superman, nos presentan a un Batman que le ha pasado muchísimas cosas malas, ya está muy desanimado, ha perdido la fe, entonces este Batman mata, e indiscutiblemente se la pasa matando, o sea, desde los criminales que marca con el símbolo de Batman para que cuando lleguen a la cárcel los otros criminales los maten, hasta o sea, todos los que les dispara directamente con sus armas del Batimóvil, los aplasta. En la versión de el director Scott, de la escena de esta icónica escena de la, ¿cómo se dice? El muelle donde va a rescatar a la mamá de Superman. Se ve que ahí está matando a las personas con las que está peleando, pero que le censuraron la sangre y todo, y las vísceras en el momento de hacer el corte para cine, ¿no? Entonces, ok, va, es un Batman que mata. Es una tristeza que el primer Batman que vemos con la Liga de la Justicia en live action en el cine sea un Batman tan diferente a los cómics, pero está bien, te lo compro. Pero ¿cuál es mi problema ahí? Entonces, ¿por qué sigue vivo el Guasón? Porque nos dicen que este Batman es así porque el Guasón mató a Robin, ¿no? Entonces, ok,
pero Batman se le escapó el guasón. Ok, pero entonces, ¿por qué Harley Quinn en la cárcel está viva? Cuando se dice que Harley Quinn fue cómplice en el asesinato de Robin, ¿va? Entonces, ese tipo de detallitos son los que a veces hacen que no me gusten los cambios que hacen. O, por ejemplo, para que no me digan, es que sos hater de Snyder, también no entiendo por qué el año pasado, este mes pasado, con Supergirl no pudimos tener una película tan visualmente hermosa como lo es el cómic de Woman of Tomorrow, ¿no? Entonces, un cambio totalmente injustificado, un director que es Craig Gillespie, que evidentemente no entendió el cómic que estaba adaptando. Mira, siento que la película fue lapidada además, o sea, sí, no es una muy buena película, pero tampoco es la peor. Tampoco es la peor. Exactamente, o sea, está al nivel de muchas películas que Marvel tuvo en sus primeras dos fases, pues, o sea, no sé si está peor que Thor, Un Mundo Oscuro, no sé si está peor que no sé, un Thor 1 incluso, ¿sabes? Es que, no sé. Sí, creo que el problema es que creo que la cosa con Un Mundo Oscuro es que por lo menos sí llega, no toda la película, pero sí llegaba a tener un cierto punto de relevancia para el resto de la saga. Porque 100% porque presentan una gema del infinito nueva. Sí. Te sientan las bases de lo que iba a venir después en Ragnarok, o sea. En cambio aquí es como, ok, es una historia individual y está bien, el cómic de Woman of Tomorrow es una historia individual, pero está mucho mejor manejada. O sea, yo les recomiendo que lean ese cómic. Si no lo han leído, léanlo. Es 7,000 veces mejor que la película. La película quedó muy corta. Yo soy de la opinión que si James Gunn lo hubiera dirigido, esa película hubiera salido mejor. Desgraciadamente entiendo que Gunn no puede dirigir todas las películas. Y no sé, o sea, también, ni siquiera Gunn. Yo también creo que era una película que tenía que dirigir una mujer. Me da risa porque... Tal vez Patty Jenkins. Una Patty Jenkins podría ser totalmente, incluso la directora de Barbie, se me olvidó el nombre. No me acuerdo tampoco. Bueno, pero la directora de Barbie, que ahorita va a dirigir la nueva de Narnia, pienso yo que ella era la opción, o hubiera sido una muy buena opción, no un vato, pues, o sea, no un vato. Yo no es que crea que toda película protagonizada por una mujer tiene que ser dirigida por una mujer, pero en este caso en específico, con un personaje con capas tan complejas como lo es Kara Zor-El, creo que se hubiera beneficiado de tener un punto de vista femenino, totalmente. Y no entiendo por qué no fue así. O sea, contrataron a una guionista, pero no a la directora. Entonces, no, pero creo que en parte también el problema fue la guionista, en el sentido porque la que hizo el guión fue la que hizo el guión de The Flash. Entonces creo que ahí sí. Ahí sí. ¿En serio? Porque fíjate que yo lo que he escuchado que le han criticado mucho es que venía de escribir un cortometraje nada más. Y que eso es lo que dicen, que por qué le confiaron una película tan grande si nunca había escrito una película completa, ¿verdad? Entonces, no sé si o tal vez, no sé, hizo alguna reescritura para la Flash, pero no estoy enterado. Sí, bueno, es que sí había andado a entender, como creo que desde el año pasado, que sí iba a ser la misma que había escrito de The Flash. Entonces sí era como... Tal vez, ¿sabes qué? Creo que hubiera funcionado. Tal vez un guionista, un director que sí sabe cómo manejar todo ese punto psicológico de los personajes, porque estamos hablando de una Supergirl que carga con un chingo de traumas. O sea, el hecho de vivir prácticamente desde su niñez hasta casi toda su adolescencia literalmente en un pedazo del planeta en el que ella vivió. Luego ver cómo una radiación mata poco a poco a toda su gente, incluyendo a sus padres. Y la única persona que la puede entender es alguien que prácticamente nunca ha vivido algo parecido a lo que a ella, ¿me entiendes? Creo que si hubieran encontrado la forma de hacerla divertida, pero también abordar mejor ese punto psicológico, creo que hubiera funcionado mejor. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora ya hablamos de películas que eran mejor en los cómics, pero ahora quiero cambiarte la pregunta. ¿Alguna película que sentiste que su adaptación fue mejor
que la historia en el cómic. De primas a primeras me adelanto yo, Civil War. Civil War, yo entiendo que es icónico, que en el cómic salían muchísimos más superhéroes y lo que querrás, pero a nivel narrativo, a nivel emocional, siento que está mucho mejor escrito lo que hicieron con Civil War en el MCU que lo que está en las páginas de los cómics. Personalmente, no sé qué piensas. Sí, de hecho, yo diría que sí, porque en parte el conflicto que había entre Tony y Steve te lo venían construyendo desde, ¿cómo se dice esto? Desde la primera de Vengadores. Sí, desde la primera de Vengadores, que veías ahí, que los veías teniendo ciertos roces y que, o sea, ellos tenían que ellos siempre tenían ciertos puntos de vista de cómo se debían hacer las cosas, pero así que yo siento que esa construcción que nos estaba llevando directamente así a esa explosión que fue Civil War, sí me gustó bastante. Porque 100%. Ahí ves como... Te das cuenta desde cómo pintan la relación que tiene el papá de Tony con los dos, ¿no? En Iron Man 1 y 2 nos dicen que se portaba mala onda con Tony. Y en cambio en Capitán América vemos que es súper buena onda con Steve. Entonces, ese resentimiento desde ahí se lo tenía Tony, desde que ni lo conocía. Sí, porque hasta cierto punto le tenía... Era prácticamente Steve era prácticamente su brother, de hecho. Claro. ¿Se te ocurre alguna otra? A ver. O algún personaje. De por sí Iron Man, siento yo, que es un personaje mucho más complejo, mucho más rico en las películas que en los cómics. En los cómics se queda nada más con que sí, pues es... Creo que en los cómics se siente más esta comparación que decían antes, sobre todo, de que Iron Man era el Elon Musk de los cómics. Sí. Creo que de ahí no pasa. Ajá. Sí, mira, yo creería que la cosa con Tony es que por lo menos aquí sí ves una evolución. Es que como los cómics son muy cíclicos, o sea, no sientes que vaya a haber alguna evolución. En cambio, en las películas sí sientes esa evolución que deja de ser tan ególatra, tan egoísta y empieza a entender que las cosas que hace pueden tener un efecto en el resto de personas que habitan el mundo. Y creo que el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la primera película cuando ve que las armas que él creó supuestamente que él decía que era para defender al mundo está siendo utilizado por una organización terrorista. Sí, 100%, y es algo que se repite mucho en su personaje y él trata de hacerlo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, Ultron también se le voltea. Ultron me parece que es un personaje que es mejor en los cómics. De hecho, la era de Ultron es mejor en los cómics que en la película. Pero hay un detalle que sí me gusta y es que este tal vez va a ser muy controvertido porque hay personas que sí detestan esto que voy a decir. Tíralo. A mí sí me hizo sentido que Tony Stark quisiera Ultron. O sea, este Tony ya había creado inteligencias artificiales. Jarvis. No sé, como que siento que las ramas de ciencia que ve Hank Pym y Tony Stark, si me preguntas quién haría un robot, se me hace más posible que lo haga Tony Stark. Pero en los cómics es Hank Pym y a la gente nunca le gustó eso, pero a mí sí me hace sentido más acá que sea una creación de Iron Man, ¿sabes? Sí, es que así es como... Porque, como vos decís, tiene experiencia con Jarvis, por poner el ejemplo, y luego tenemos y que su idea sea como... O sea, creo que la cosa con Tony fue que se obsesionó mucho con encontrar la paz, el hecho de que el mundo llegara a un punto en el que no necesitara a los Vengadores o organizaciones como S.H.I.E.L.D., que no midió las consecuencias de lo que podía pasar cuando por crear a Ultron, que cuando creó Ultron no midió qué era, si existía algún riesgo o qué iba a pasar si esta inteligencia artificial se descontrolaba. 100%, o sea, es esta falla que por más que se desarrolle su personaje se mantiene, ¿no? De no realmente no medir a veces las consecuencias de sus actos, ¿no? Incluso el ir tan rápido
y a firmar los acuerdos de Sokovia porque él se siente culpable de su creación y todo, tiene sentido, tiene mucho más sentido en las películas que en los cómics, ¿no? Y así hay detallitos a detalles. Me gusta mucho realmente cómo, por ejemplo, se ha construido el personaje de Batman a través de muchísimas generaciones y el Batman, que es el Batman principal de cada generación, describe mucho cómo es esa generación, ¿no? O sea, yo totalmente siento que el Robert Pattinson, que es el Batman actual, representa muy bien todas esas ideas, ¿no? O sea, lo vemos sumergido en ser nada más Batman y miramos muy pocos luces de lo que es un Bruce Wayne, porque casi todo el tiempo está como Batman y aún en las escenas donde es Bruce Wayne, está actuando como Batman, ¿no? Y lo mismo vimos ahora recientemente con Tom Holland en Brand New Day, Sí. Que me encantó porque es como, es muy nosotros, ¿no? Es muy nuestra generación de estar tan sumergidos en el trabajo que a veces se nos olvida juntarnos con nuestra familia, juntarnos con nuestros amigos y creemos que o sea, nos sumergimos en lo que podría ser como nuestro trabajo o incluso nuestras pasiones que olvidamos vivir. Que olvidamos vivir. Totalmente, ¿no? Y yo creo que por eso resonó tanto con el público al punto que está rompiendo récords, ¿no? O sea, es muy probable que a nivel doméstico, o sea, en Estados Unidos, hasta sobrepase a Avengers Endgame. Eso me parece, wow, o sea, increíble. Sí. Pero mira, creo que con eso lo que le sorprendió a medio mundo es que es el Spider-Man de Tom Holland. O sea, venía de una racha no muy buena, por así decirlo, pero que luego te venga con esta joya. Es precioso. Sí, no, yo creo que, pero no sé, o sea, corregime si me equivoco, pero yo creo que el hecho de que sus 3 películas anteriores no hayan sido lo que esperábamos del Spider-Man en MCU, es que hace que se sienta tan satisfactoria esta película también. O sea, Sí. como que entiendo la visión de Feige de agarrar a un personaje desde su adolescencia y permitirle a este personaje crecer junto con el público. Siento que a veces también como que, ponete, en Civil War lo vemos básicamente siendo Spider-Man. Después como que me lo retroceden un poquito en Homecoming, con eso de que está obsesionado con ser un vengador, pero al final de la película como que aprende su lección y es como, no, yo quiero ser el hombre araña del vecindario. Pero después en la siguiente Far From Home me lo vuelven a retroceder y venían retrocediendo, llegando a No Way Home, donde hace este hechizo súper irresponsable y él crea el problema y todo. Entonces siento que por eso ahora verlo ya tan realizado como persona, como superhéroe y todo, me emocionó bastante y creo que eso no hubiera sido posible si no hubiéramos visto ese ¿cómo se le dice? Como el verlo cocinar a fuego lento a Kevin Feige, ¿no? Que ha cometido sus errores mi compa de la gorra, pero... Cuidadito. Hay que reconocer que cuando hace algo bueno, lo hace muy bien. Sí, aunque también toma en cuenta que que Sony tampoco es que haya sido muy cooperativo con este Spider-Man, vos. O sea, de que mete mano, pero duro. Total. De hecho, les costó mucho llegar a lo que vimos en Brand New Day, porque ellos estaban necios, que como les fue bastante bien con sacar a Toby y a Andrew en la película anterior, ellos querían otra historia multiversal. De hecho, el rumor que anda circulando ahí en redes, no sé qué tan cierto sea, es que originalmente la película iba a ser una Cross de Spider-Verse, con Tom viajando a través del multiverso, con Andrew y con Toby, enfrentándose al King in Black, al este enemigo de Venom. Que no sé, el famoso Null, que también sale en la película de Venom. Yo siento que no me hubiera gustado esa historia. Sí, es que mira, yo creo que después de todo lo que ha pasado en las últimas 3 fases de Marvel, creo que sí necesitábamos un respiro del multiverso, porque sí se siente porque sí siento que no es que multiverso, o sea, es tan saturado que siento que muchos fans ya se sienten agobiados con solo pensar en el multiverso, entonces creo que sí era necesario como reducirlo a algo más callejero
Y así es como decir como, ay Dios. Y al final de cuentas, callejero, pero súper conectado y de forma muy orgánica a todo el universo Marvel, ¿no? Sale Hulk, Sí. sale Punisher, sale Yelena, sale alerta de spoiler, por si aún no han visto la película, pero estos actores yo esperaría que ya la hayan visto. Sale Jean Grey. Ujú. Sí, Y tan le funcionó esta estrategia a Feige que con Peter de presentarlo desde chiquito, que está haciendo lo mismo con los X-Men, ¿no? Parece sí, que vamos a ver crecer a los X-Men a través de muchísimos años sí, en lo que va a ser el MCU post Doomsday y Secret Wars. sí. Entonces, a mí me emociona lo que se viene al futuro. Hay que decir algo que para ir cerrando, Juanchi, y Ajá. es que yo creo que ya estamos, definitivamente ya no estamos en la época de oro de las adaptaciones de cómics, ¿no? O sea, Sí. lo mismo pasó en los cómics. En los cómics hubo una época llamada la época de oro, luego La, posteriormente vino la de plata, la, la de luego hubo una bronce. época de oscura, No, sería exactamente la la de de bronce y no, fue la dorada, la de plata, la de bronce y luego viene a la época oscura que no sé si ya terminó, si todavía estamos en ella. Así que yo estoy como, no sé, no te sabría decir. totalmente debatible, fíjate. Yo pensaría que seguimos en ella en los cómics, porque decime cuándo fue la última vez que presentaron a un personaje original de los cómics que no sea un derivado de otro personaje que ya existe. Por ejemplo, un Miles Morales, que yo sé que Miles es relativamente reciente, pero ya existía Spider-Man. No, yo te estoy hablando un personaje 100%, porque eso marcaba el inicio de las épocas, ¿no? En el Sí, caso de Marvel, no hay personaje más icónico de la Edad de Plata que Spider-Man, sí. porque antes de eso era nada más Capitán América, ¿no? Sí, y si nos vamos por el lado de sí, de la era de plata, yo te puedo decir el Flash de Barry Allen, el Linterna Verde de Hal Jordan. Sí. Y sí, ahora si nos vamos a la época de bronce, creo que mira, en Marvel creo que podríamos meter ahí personajes como Deadpool. En DC yo te diría personajes como Bane, porque pues, fue por ahí que hizo su debut junto con la historia de Nightfall. Total, total. Yo el otro día vi un video que cabal eso decía, que en la opinión de quien estaba haciendo el video, no me recuerdo exactamente quién es para darle su crédito, pero él decía que el último personaje así mainstream que DC o Marvel presentó al mundo totalmente original es Harley Quinn. Y a Harley la presentaron en los 90s. Imagínate, desde los Pero toma en 90s. cuenta que tampoco fue en los cómics, fue en la serie animada. Eso te iba a decir, ay, ni siquiera fue en los cómics, fue en la serie animada y posteriormente saltó de la serie animada a los cómics. Ajá. Pero me parece muy loco, entonces probablemente ya no salgamos de ahí. En el mundo del cine, yo creo que la época de oro terminó con Endgame. O sea, terminó con Endgame, luego caímos a esta de plata, donde del lado del MCU empezaron a bajar de calidad por irse a favor de la cantidad. Y en el lado de DC simplemente perdieron el camino por completo, ¿no? O sea, y cada vez que parece que lo están recuperando, yo, por ejemplo, yo le sigo teniendo mucha fe al DCU de James Gunn, pero sí creo que Supergirl evidenció las grietas que hay en James Gunn, ¿no? Como creativo, no, pero sí como productor, sí no cabe duda que él no es Kevin Feige. Se supone que por eso tiene a Peter Safran para entre los dos tirarse esa pelotita, pero yo creo que sí valdría la pena cumplir lo que venía diciendo, ¿no? Él aseguraba que no iban a aprobar una película si el guión no estaba escrito así con pluma de oro, ¿no? Y Ajá. el guión de Supergirl no está escrito con pluma de oro. Yo espero que si aprobaron Clayface dándole prioridad antes que Batman, Superman, etcétera, etcétera, es porque de veras veamos algo bueno. Creo que desde el tráiler se ve que va a ser una mejor película comparado a Supergirl. Desde los trailers ya causaba dudas, ¿no? Sí. No se te olvide que también mira, estamos grabando esto 13 de agosto. Estamos a una semana del estreno de la serie de Lanterns. Que por cierto me tiene muy emocionado. Hoy sacaron los primeros 5 minutos y me gusta lo que estoy viendo. O sea, parece que va a estar más oscura de lo que pensé. Y me gusta que DC se haya animado a jugar con los tonos desde el principio en este nuevo DCU, comparado a cómo Marvel le costó 10, 15 años
empezar a sacar cosas para adultos, ¿no? Sí. O cosas ya con temática, ya no tanto de comedia, sino que entonces, eso le puedo dar a favor a DC, pero esperemos que la serie esté buena también, esperemos que esté a la altura, ¿no? Sí, porque sí ha sacado muchos signos de interrogación que, por ejemplo, con el tono no ha favorecido mucho. Si hay una cosa que me molesta y que sí le tengo que poner el pero así, un pero gigantesco, es el traje de Linterna Verde. O sea, yo digo que yo la primera vez que lo dije, ¿qué chingados es esa mierda? Ahora entendí una cosa, porque ponete en el clip que salió hoy, los colores se ven un poco más vivos, un poco, no tanto. Entonces, yo creo que cuando mostraron el tráiler, el primer tráiler, el traje, ya lo vimos como un traje muy, muy viejo, que ya está gastado los colores. Entonces, creo que ahí lo puedo justificar un poco, pero tampoco es que, porque en este clip, pequeño spoiler, está ubicado en los 90s, en el clip que mostraron hoy en la mañana. Y se ve que le están haciendo una entrevista, y en esta entrevista, pues sí se ven los colores verdes vivos, ya no oliva, ya no opacos. Entonces, eso me gustó, pero no sé, o sea, hay que darle el beneficio de la duda, hay que ver qué tal, si realmente al final el traje que va a utilizar, probablemente ya en el último episodio, Jon Stewart, a ver si sí es un traje digno como el que utilizaba el de la serie animada de la Liga de la Justicia. Yo esperaría. Sí, que es un traje, el icónico traje de casi todo negro, pero con el cuello verde. Exactamente. Eso me gustaría ver. Porque, por ejemplo, yo entiendo que el traje de Guy Gardner es feo porque es un uniforme de la Justice Gang y todos son similares. Sí. Entonces, eso lo puedo entender y no me molesta tanto, pero el traje que utilice Jon Stewart ya al final de la serie, yo espero que sea un show traje. Sí. Y quién quita, tal vez en un futuro podemos ver a Guy dejar el uniforme de la Justice Gang y recuperar y tener como ese icónico traje que siempre lo hemos visto en los cómics. Como la teoría que está rondando ahora en redes sociales es que lo que están construyendo es no la Liga de la Justicia, sino la Liga de la Justicia Internacional, la JSI. Entonces, de ser así tiene sentido, porque como que ya nos han introducido a varios miembros de esta JSI, entre ellos pues estaría Guy Gardner, y yo esperaría entonces que ahí ya le cambien el traje a algo más de los cómics, que ya no sea la Justice Gang, sino que ya sea la JSI. Ojalá. A ver qué tal. Sí, sabes de esperar y ver. Ahora, antes de cerrar, te tengo una pregunta. Si tuvieras que pedir alguna adaptación de un cómic, ya sea live action o animado, ¿cuál te gustaría que adaptaran? Te voy a tirar dos. Primera, no es exactamente una adaptación, pero creo que de todas las sagas que dejaron a medias, la que más me duele, o sea, la que te juro, a veces es como, ojalá tuviera el aparato de Ricky Morty e irme a vivir a un universo donde sí hubieran estrenado la pinche película. Yo siempre hubiera querido ver Hellboy 3 de Guillermo del Toro. Siempre, mira, me moría de ganas. ¿Cómo me encantan esas licas? ¿Cómo me encantan esas licas? Me rompe el corazón. Sí, en vez de eso sacaron 2 reboots espantosísimos, pero bueno, a ver qué tal. Sí. Pero dejando eso a un lado, sin lugar a dudas, me encantaría ver una Blackest Night. Una Blackest Night en algún momento, creo que sería Chef Kiss. Me fascinaría ver una Blackest Night, que si no lo saben, es la forma en la que Jeff Jones decidió cerrar la historia de Linterna Verde. O sea, esa historia está pensada como el final del concepto de los Linternas Verdes, de la misma forma en la que en algún momento decidieron que All Star Superman fuera la historia del final canónico de Superman, o me explico. Entonces, sí. Es una belleza. Yo tengo ese cómic, tengo creo que los últimos números. Me encantaría ver a todas las corporaciones de linternas unirse contra Black Hand, perdón. ¿Y a vos? Te hago la misma pregunta. Si tuviera que escoger algún cómic que me gustaría ver adaptado, vale. Mira, hace unos años te habría dicho que la muerte de Superman,
Pero mira, yo siento que ahorita está muy quemado eso, porque, o sea, DC animado ya lo sacó, ya lo vimos en el Superman de Zack Snyder. Y mira, Ya lo por vimos cómo va de la serie también. Sí, 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 mira, por cómo va la serie, creo que My Adventures with Superman ya está poniendo las bases para ir para allá. Así De que hecho, ya hicieron el reino de los Supermanes, o sea, sí, sí, ya. sí, sí, o sea, con por lo menos esa serie yo siento que solo meten a Doomsday y ya, o sea, dices, ya la van a meter, pero yo si tuviera que escoger alguna adaptación, Batman de Tierra uno. Oh, Porque mira, principalmente porque es uno de mis cómics favoritos y es uno de los pocos que te puedo decir que me he leído de pe a pa más de una vez. Más de una vez me lo he leído. Ahora, si interesante. tuviera. Ahora, mira, no es de superhéroes, pero si tuviera que escoger otro, más adaptaciones de los cómics de Tintín, tal vez. Se supone que ya están trabajando en la escuela de la película, ¿sabes? Sí, pero lo que me gustaría sería como tal vez una serie animada y que por lo menos cada temporada fuera cada uno de los cómics, ¿me entiendes? No, eso estaría espectacular. Villanos, ponete que me encantaría que adaptaran Onslaught. Me encantaría ver a Onslaught en live action. O sea, Sí, espero que lo tengan contemplado como, no sé, el final de la saga Mutante. Si es que lo próximo es la saga Mutante, me encantaría. sí. ¿Sería Onslaught o tal, ahora sí una mejor adaptación de Apocalipsis, tal vez? Sí, también. Sí. Yo Apocalipsis tal vez lo vería más como un villano recurrente, ¿sabes? Que lo utilizaran, como por ejemplo llegaron a utilizar en su momento a Loki. O Ujú. sea, obviamente sin redimirlo como Loki, ¿no? Que sea un arco anti-redención. Sí. Ahora, mira, Eh, si tuviera que tener un arco de redención, eso fijo se le van a dar a Magneto, así que sí, seguro, sí, seguro. sí. De hecho, por ahí estaban diciendo, ¿qué tal si ahorita como ya no estamos poniendo a villanos de Spider-Man como el villano de la película, que pongan a Magneto contra Spider-Man porque Magneto está enojado porque Spider-Man creó los collares antimutantes y es como, no estaría mal, no estaría No mal. sería mala idea, no sería mala idea. Yo sí lo contemplo, yo sí lo contemplo. Sí, ahora, mira, uy, vos, esto no sé si sigue en desarrollo o en la parte de pre, pero man, yo quiero una adaptación de los cómics de Transformers de Skyboom. Man, esa suena. Por favor, aunque sea animada, por favor. Sí, mira, si lo tuviera yo lo vería como una adaptación al estilo Invencible. Porque, mira, si yo me imagino que ya los has leído, no son para niños, vos no es. Solo No, para con nada. decirte que lo sádico que es Starscream en esos cómics, Es cierto, ahí te es digo, cierto. ahí te dije todo. Sí, 100%. Y de hecho, hasta hace un par de meses también quería una adaptación de Absolute Batman, pero parece que lo vamos a tener. Entonces, eh, con que sigan adaptando el universo Absolute, aunque sea de forma animada, yo estoy contento. Me encantaría que lograran algún modo de adaptar Absolute Martian Manhunter, por ejemplo, porque ese es un reto muy difícil, porque Absolute Martian Manhunter está pensado en ser un cómic físico incluso, o sea, ni siquiera un cómic digital, está pensado en ser un cómic de papel. Entonces, Uf, ese sería el reto. ¿Cómo podemos pasar eso al medio audiovisual? Sería un reto bastante interesante, pienso yo. sí, sí. O la de Absolute Wonder Woman, que yo conozco mucha gente que la llama Wonder Kratos, porque sí hay mucha influencia de God of War ahí. Sí hay mucha influencia de God of War ahí. 100%, 100%. Muy, muy buenos cómics, muchachos. Si no han visto la línea de Absolute de DC, están perdiendo, o sea, y no me refiero nada más a Batman, que obviamente Batman es la estrella insignia de esos cómics, pero el Absolute Superman está muy bueno. Tengo entendido que Absolute Green Lantern también está bueno, no lo he leído. El único que he escuchado malos comentarios es Absolute Flash, pero no los he leído, entonces no quiero opinar al respecto. Pero donde son la Trinidad, Batman, Superman, Wonder Woman y también Martian Manhunter, qué belleza de cómics, ultra recomendado, mucha. Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión. Gracias, Mike, por acompañarnos nuevamente en el canal. Así que, Muchas gracias a ustedes ahí por invitar. Estuvo cool, al final sí. estuvo súper cool ahí estar bateando nada más con vos, Juanchi. Sí. Me la pasé cool. Sí, sí, sí. A ver cuando hay chance de hacer otro episodio nosotros dos otra vez. Me parece. Está bien. A ver qué película diseccionamos otro de estos días. Está bien, perfecto. Estaría perfecto. Pero bueno, muchas eso sería todo por esta ocasión. No se olviden de seguir a Mike en sus redes sociales, también en mis redes sociales y en las redes sociales del canal. Y también no se olviden de seguirnos en Spotify. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. ¿Vale?